Gracias a la Academia Mexicana de la Lengua, porque sin ser especialista en la obra de don Joaquín García y Cabalceta, he sido invitada a esta celebración del segundo centenario de su nacimiento. Agradezco mucho la invitación porque soy admiradora de la obra de este hombre, que es una de las figuras más prominentes del renacimiento mexicanista que se produjo en la joven República Mexicana a raíz de la independencia. Don Joaquín escribió mucho y publicó mucho, tal vez porque le tocó un tiempo en el que había que empezar la reconstrucción del nuevo país que nacía con un proyecto de nación definido, el de recuperar el pasado prehispánico y sobre él construir un nuevo pensamiento para sustentar la modernidad que se vivía. Dos dimensiones, en cierta manera, opuestas. Don Joaquín percibió esta realidad y supo congeniar estas dos dimensiones. Su obra es para mí un artificio histórico singular, porque sin dejar de ser un hispanista, fue un indigenista profundo y sabio. Sobre don Joaquín se ha escrito mucho y hoy podemos decir que tenemos muy buenos especialistas que analizan su obra sin cesar. Están los esposos Emma Rivas y Edgar Osorio, que han publicado miles de cartas de don Joaquín. Están Antonio Saborit y Rodrigo Martínez, que no cesan de escribir sobre la importancia de la obra de don Joaquín en la historia de México. Están las lexicógrafas Bárbara Cifuentes, Carmen Herrera y Celia Zamudio, que han reconstruido la segunda parte del vocabulario de indigenismos que dejó don Joaquín inconcluso. Y por fortuna para él está su bisnieto, Carlos Bernal Berea, que custodia algunos papeles y publica algunas de sus cartas. Y hay muchos más que aprovechan los escritos de don Joaquín, entre los cuales me cuento yo, pues no es posible estudiar la historia de México sin leer algún documento estudiado e interpretado por nuestro autor. Todos ellos nos muestran a un Joaquín que desde joven imaginó un gran proyecto, el de conocer la historia a través de los documentos y publicarlos para que los mexicanos pudieran conocer su pasado, ya que los manuscritos de los grandes cronistas reposaban en los libreros de las bibliotecas. El método es sin duda el mejor para hacer historia y para interpretar, ya que muchas veces las interpretaciones y los estudios históricos nos llevan a posturas opuestas y encontradas. ¿Cómo empezó don Joaquín? Es tema de varios estudios, entre los cuales recuerdo ahora el más reciente, el libro de Rodrigo Martínez Barax, que se titula El historiador don Joaquín García y Cabalceta, los años formativos, es decir, los años de juventud hasta los 40 años. Libro que acaba de salir a la luz. En él se dice que fue su primera juventud. En su primera juventud, hacia 1849, tenía 24 años, cuando publicó el primer volumen de la colección de documentos para la historia de América. Y unos años después, poquito después, en 1858, inició la colección de documentos para la historia de México. En esta labor tuvo que empezar por localizar y por conseguir documentos, sacarlos de los archivos y bibliotecas y a veces copiarlos a manos y muchas veces comprarlos, traerlos a México, pues de aquí habían salido. Muchos de estos documentos regresaron a México después de siglos de estar en otros países. Una vez localizados, los estudiaba en un contexto histórico, un contexto muy amplio, no solo de México, sino también, en cierta manera, podemos decir que un contexto universal. Tal vez por este sentido universalista de la historia, el cual fue que tenía, pues tuvo siempre contacto con eruditos extranjeros, como por ejemplo William Prescott, Henry Harrise, el cual trabajó, José Miguel Caro y Rufino Cuervo, los colombianos famosos, Francisco González de Vera, Manuel Remón, Tarco del Valle, entre otros. Con ellos conversaba por carta y con ellos formó un grupo de eruditos que crearon una historia nueva en la segunda mitad del siglo XIX. Esta etapa de descubrir documentos y publicarlos fue vital para el naciente país, pues en ella se contenía un largo pasado que había que conocer. En una carta a José María Vigil decía don Joaquín
que él era solamente que él tenía un humilde destino de peón, al publicar lo que otros habían escrito. Si así es, el humilde destino nos ha dejado un rico legado para conocer la historia, en particular del siglo XVI. La etapa comenzó pronto, como ya dije, 1849, cuando publicó el primer volumen de los 33 que forman la colección de documentos para la historia de América, 33 volúmenes. Son todos encuadernados. En ellos se guarda una literatura histórica intensa y profunda. Cada volumen contiene varios manuscritos y en cada manuscrito hay una introducción sobre el contenido y el valor del volumen. En estos volúmenes hay muchos cronistas famosos, muchísimos, y también libros de su propia factura, como por ejemplo la Bibliografía Mexicana del siglo XVI, que es una obra cumbre entre los tratados bibliográficos y obra de absoluta necesidad para nosotros los historiadores. Lo es también el vocabulario de mexicanismos, que aunque incompleto, como ya dije, es único en su género, pues cada palabra está cimentada en la historia y explicada en función de su uso en México. Llega solo hasta la letra G, pero un grupo de investigadores, las citadas Bárbara Cifuentes, Carmen Herrera y Celia Zamudio, ya lo han completado y pronto lo tendremos en nuestras manos. No podemos detenernos en la factura de estas dos enormes colecciones, pero el curioso lector encontrará una buena descripción en el citado libro de don Rodrigo Martínez Parax. Lo que sí podemos ver es que el humilde peón llegó a ser un gran maestro y redactó obras propias como esta bibliografía citada del siglo XVI, que hasta ahora es insuperable, no se ha superado. En ella cada libro es un capítulo de la historia de aquel siglo, el más admirado por don Joaquín. Él admiraba el siglo XVI. El lector encontrará el libro que busca lleno de datos. En cada libro, al describir cada libro, está la vida del autor y su círculo académico en el que se movió. Hay también capítulos enteros para describir temas novedosos en la Nueva España, como por ejemplo el dedicado a los médicos mexicanos, que es un capítulo muy bonito, y el dedicado a la vida de Fray Bernardino de Sahagún. El de Sahagún tiene 55 páginas, muchísimo. Justamente en la vida de Sahagún, del tema del que yo quiero hablar, decir unas palabras nada más. Era un tema difícil, pues de lo mucho que escribió Fray Bernardino, solo un libro se imprimió en su tiempo, que fue La Salmodia Cristiana, en 1583, cuando él tenía 84 años. Don Joaquín, sabedor de esta realidad, puso un largo capítulo en su bibliografía para explorar la vida y la obra del franciscano, creador de la antropología y autor cumbre del siglo XVI, el siglo, como digo, de don Joaquín. Sin duda era un tema muy atrayente, pues entre los eruditos mexicanos ya circulaba una versión de la historia general de las cosas de Nueva España, que Sahagún había escrito. Pero esta versión la imprimió Carlos María de Bustamante y la arregló conforme a su estilo de quitar y de poner párrafos según le gustaba. Yo creo que don Joaquín, como otros autores, no estaba a gusto con esta edición y se lanzó a conocer mejor a Sahagún. Reunió crónicas, vio documentos inéditos en la Biblioteca Nacional y envió unas cartas a su amigo Francisco del Paso y Troncoso, conocedor del náhuatl y de la historia del siglo XVI, que entonces trabajaba en el Museo Nacional. Don Francisco del Paso trabajaba en el Museo Nacional. Las cartas tienen su objetivo: preguntar a Paso una serie de detalles para adentrarse en los diferentes momentos de la vida de Fray Bernardino, con objeto de dejar trazada lo mejor posible la vida del franciscano. Son bastantes las cartas que don Joaquín y don Francisco se escribieron varias las cartas y varias las respuestas. Aquí voy a reunir lo que se dice en 3 cartas, nada más 3. Y en ellas Paso contesta a las preguntas de don Joaquín y por ahí podemos reconstruir lo que don Joaquín estaba haciendo. Estas cartas fueron publicadas en la revista Estudios de Cultura Náhuatl por su bisnieto, Ignacio Bernal y García Pimentel, hace ya algunos años.
80. Tuve el gusto de incluirlas en un libro que publiqué para el 5º centenario del nacimiento de Sahagún, que fue en 1599. El libro se titula 10 estudios acerca de la obra de Sahagún. En el cúmulo de cartas que hay de don Francisco, varios miles, dicen que hasta 6 o 7.000, no conocemos estas 3 cartas, pero las podemos entrever en las respuestas de Paso y Troncoso, y es lo que a mí me ha atraído mucho. En las 3 hay un contenido muy importante, pues además de los datos conocidos de Sahagún en aquel tiempo, Paso hizo una lectura muy detallada de las crónicas en las que se cita el franciscano, y con ellas elaboró unas respuestas que son documentos valiosos para conocer profundamente un aspecto del siglo XVI. En las cartas, los dos se muestran como dos policías buscando datos y perfilando momentos claves en la vida de Sahagún. La primera carta está fechada en la Ciudad de México el 31 de agosto de 1884. Se dice en la casa de usted, con mucha cortesía. Comienza Paso diciéndole que le devuelve sus papeles sobre la biografía de Sahagún y le dice, entre comillas, cito textualmente: si tales obras merecieran el nombre de borrones que usted les da, habría que preguntarse dónde venden la tinta con la que se hacen los borrones. Muy simpática respuesta, ¿no? A continuación, Paso humildemente responde que Sahagún era hijo de la provincia de Santiago de Compostela y no de la de Cantabria, pues tomó el hábito en Salamanca. Salamanca pertenecía a la provincia de Santiago de Compostela. Y cita Paso a varios cronistas para sustentar su tesis. Dice que Sahagún vino en la barcada de 1529 con Fray Antonio de Ciudad Rodrigo y 40 franciscanos más. Fue una barcada enorme. Da los nombres de todos. Entre ellos hay 2 muy conocidos, y ahora voy a recordar: Fray Jacobo de Testera y Fray Alonso Rangel. De Fray Jacobo diré que introdujo los catecismos en imágenes, llamados después testerianos, y por su parte Rangel escribió un esbozo de gramática náhuatl, el primero que se hizo sobre la lengua mexicana. Parte importante de esta carta se refiere a la residencia de Sahagún en Tlalmanalco y en el Valle de Puebla, que por ahí estuvo varios años. Paso se recrea en la fundación de Tlalmanalco y en la ascensión de Sahagún a los 2 volcanes, al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl, subió a los 2. Sigue la respuesta de Paso a Joaquín, quien le pregunta sobre la nueva estancia de Sahagún en Tlatelolco a partir de 1545. Están reconstruyendo los 2 la vida. Responde Paso que en Tlatelolco Sahagún vivió la gran epidemia en la que murieron. La epidemia fue en 1545-46. Entonces responde Paso que en Tlatelolco Sahagún vivió la gran epidemia en la que murieron muchos colegiales de Santa Cruz. Y el mismo Sahagún dice que él estuvo muy al cabo, estuvo a punto de morir. Paso cuenta con detalles la epidemia y el modo de enterrar a los muertos en fosas comunes. Pero lo más importante de esta época, es que en esta estancia Sahagún recoge las oraciones y los discursos sobre retórica y filosofía moral, lo que se llama, ahora conocemos como Huehuetlactol, que luego formaron el libro sexto de la Historia General. Y añade Paso: estos materiales debían formar el núcleo de una obra grandiosa que no tiene rival en su género. Así es. Este comentario es muy revelador del interés de Paso por la obra de Sahagún, aunque solo conocía la versión publicada por Bustamante, es decir, la versión que solamente tiene la columna en español. Termina la carta con una pregunta más de don Joaquín, la de si Bernardino fue guardián de Xochimilco y su relación con la provincia de Michoacán. Paso que consigue muchos datos y de cronistas reconstruye y dice que sí, que fue guardián en Xochimilco y que persiguió los restos de idolatría y que terminó su cargo en 1551. Y añade Paso que, según dice Mendieta, otro gran cronista del siglo XVI, ya Sahagún no quiso ser más veces guardián, ya no quiso tener más cargos de guardianía. También relata muy bien Paso que hacia 1553 Sahagún fue visitador de la provincia de Michoacán y definidor de la orden.
Sus palabras sobre el cargo de definidor son muy bonitas, muy elocuentes y explican muy bien cuáles eran las tareas internas de la orden y qué era ser definidor. Bueno, la segunda carta está fechada en la Mecaneca el 17 de octubre de 1884. Es muy corta, hay muy poquitas noticias. Insiste, Paso, en que Sagún era de la provincia de Compostela y que el convento de Tlalmanalco se fundó no antes de 1545. Un dato más, añade. Sagún sacó el ídolo del agua de Xochimilco, esto es una cosa que siempre se dice, que se metió al agua, sacó un ídolo y puso una cruz. Y aquí lo afirma Paso. Lo interesante en esta carta son los comentarios sobre los mayordomos del colegio de Tlatelolco que habían ejercido más su cargo. Y Paso le pide a don Joaquín que que don Joaquín le había pedido que revisara su texto y Paso le dice que espere un poquito. Y añade algo muy simpático y dice, si me avisa, procuraré que nos encontremos en Otumba para tener el gusto de echar un buen trago fino, de lo fino, y que pasemos un rato agradables los dos, que se encontrarían en Otumba. Paso a la tercera y última carta. Está fechada en México, en la casa de usted, el 11 de julio de 1885. Es una carta muy larga, en la que Paso se adentra en algunos trabajos de Sahagún, sobre todo en los manuscritos que integran la historia general de las cosas de Nueva España. Comienza por contestar a la pregunta sobre dónde residió Sahagún después de regresar de Tepepulco con sus primeros papeles de trabajo antropológico. Esa pregunta se la había hecho don Joaquín. Y Paso afirma que regresó a México, donde siguió su investigación y donde se sacaron en blanco todos los textos recogidos por Fray Bernardino con el favor de sus superiores. Estos textos, presentados entre columnas de esta década de 1560, estos textos constituyen hoy lo que llamamos códices matritenses, y en ellos se guarda la primera versión de la historia general de las cosas de Nueva España, solo en náhuatl, distribuida ya en 12 libros, como aparece en el Códice Florentino. Pero apunta Paso, la situación cambió a fines de la década de 1560, cuando fue elegido provincial Fray Alonso de Escalona y los papeles de Sahagún fueron dispersados por la provincia, por toda la provincia del Santo Evangelio. Y aquí Paso aprovecha para recordar los comienzos del gran proyecto antropológico de Sahagún, que comenzó en 1557 en Tepepulco, porque dice, los señores de Teotihuacán y Tepepulco estaban casados con las hijas de Istlizochitl, el último rey de Texcoco. Paso informa a don Joaquín de la dispersión de los papeles, aunque dice, no he podido encontrar el nombre de los definidores para ver quiénes habían apoyado esta dispersión. No he podido encontrar el nombre de los definidores que acompañaron a Escalona en el capítulo de 1570. Los acontecimientos se complicaron en la década de 1570 y don Joaquín pregunta qué pasó entre 1570 y 1575. La respuesta de Paso es detallada y muy clara. Bernardino mandó un sumario de su investigación al Consejo de Indias en Madrid, que lo presidía Juan de Obando, que era muy pro México y muy indigenista. Este sumario surtió mucho efecto en la corte para que siguiera adelante el proyecto saguntino. Y así, en 1575, llega como comisario el padre Fray Rodrigo de Sequera y se copia de nuevo lo recogido por Sahagún en los volúmenes. Con gran imaginación, Paso lo identifica con el manuscrito de Florencia, del cual los académicos solo tenían noticia por la obra de un autor italiano, que es Angelo Maria Bandini, que era bibliotecario de la Biblioteca Laurentiana Medichea de Florencia y hizo en el siglo XVIII un amplio catálogo en el cual describe el códice que hoy todos tenemos, maravilloso. Pero de los eruditos mexicanos y de cualquier españoles también no conocían esto.
Bueno, pues he aquí el final de una historia en la que entran muchos personajes, inclusive el rey Felipe, que mandó recoger los papeles de Sagún. Paso y Troncoso, ligando hechos y desatando marañas, logró conocer la factura, la identificó desde lejos, logró conocer la factura de la última versión de la historia general de las cosas de Nueva España. Es un hecho que don Joaquín y Paso llegaron al final de la historia, que fue el descubrimiento del Códice Florentino, que hoy podemos ver en edición facsímil, propiciada por el Archivo General de la Nación y que eh, está presente en muchas casas y en las bibliotecas están en muchas casas. La tercera carta de Paso no acaba ahí, porque a don Joaquín le interesaba mucho la edición de Carlos María de Bustamante de la Historia General, que está solo en español. ¿Cómo y cuándo se hizo? Dice don Joaquín. ¿Quién la trajo a México? ¿Quién le proporcionó la copia para hacer esa edición? Era una copia que se encontraba en el convento de Tolosa, en el País Vasco. ¿Quién proporcionó la copia a Lord Kingsborough, el gran americanista irlandés que la publicó en Londres en 1830? Bueno, pues de todo ello da noticia Paso y Troncoso, y el lector puede verlo bien armonizado en la famosa bibliografía mexicana del siglo XVI de don Joaquín García. Pocas veces se logra la armonía y la generosidad entre dos investigadores sobre un mismo tema. He aquí las palabras de que don Joaquín escribió en su capítulo sobre Sagún. El señor don Francisco del Paso y Troncoso, mi estimado amigo y colega, había reunido muchos materiales para la biografía del padre Sagún. Con una generosidad rara en otros, puso a mi disposición todos sus materiales, y después que los junté con los que mi parte había adquirido, me favoreció con tantas noticias y disquisiciones interesantes que después de tomar de ellas cuanto quise, me quedó la pena de no haber desechado sino una pequeña parte de aquella riqueza. Ojalá publique algún día el señor Troncoso su importante trabajo, pero entre tanto es de justicia declarar, como declaro, que este artículo debería llevar más bien su nombre que el mío. Qué bonito, ¿no? Bonito elogio del saber y la generosidad de don Joaquín. Gracias a ellos, la figura de Sagún en la pluma de don Joaquín salió de la oscuridad y alcanzó el lugar que le correspondía en la reconstrucción del pensamiento mexicano del siglo XIX. En realidad, a pesar de la lluvia de estudios sobre Sagún que ahora tenemos en el siglo XX y XXI, la biografía de don Joaquín García y Cabalceta sigue siendo el mejor camino para entrar en la complicada y rica vida de Fray Bernardino y el mundo que él nos dejó en su historia general de las cosas de Nueva España. Muchas gracias. García y Cadvalceta y los envíos léxicos de la Academia Mexicana al DRAE de 1884. La figura de Joaquín García y Cadvalceta es esencial para entender la labor de la Academia Mexicana en sus primeros años, dado el prestigio intelectual de don Joaquín y sus tareas individuales y participaciones colectivas en la entonces joven corporación. En otras palabras, cabe sugerir un fuerte paralelismo entre lo uno y lo otro, en la medida en que los inicios de la colaboración hispánica coinciden con la etapa de mayor madurez del gran erudito, vida analizada con gran perspicacia por Rodrigo Martínez Parks. Y es que García Cadvalceta, además de miembro fundador de la Academia, fue sucesivamente su secretario entre 1875 y 1883 y su director de 1883 a 1994. Debe recordarse aquí el papel que desempeña la edición duodécima del DRAE, aparecida, como se ha dicho, en 1884. Como es bien sabido, el surgimiento de las primeras academias americanas coincide con el impulso concedido a las variedades atlánticas en esta obra lexicográfica, el penúltimo usual entre los publicados en el siglo XIX. Si don Joaquín parece la clave individual para datar una primera etapa de la Academia Mexicana, el usual de 1884 puede aportar la llave institucional para entender esa misma etapa formativa, en especial si se suman al acopio de información para él las reacciones que concita posteriormente, incluyendo entre estas reacciones la propia preparación del vocabulario de mexicanismos.
Cabe decir, en suma, que analizar la apuesta editorial decimonónica del duodécimo usual es de importancia sustantiva para guiar la interpretación de consensos y conflictos académicos que se extienden hasta el día presente. La paradoja lexicográfica de García y Calvalceta. Como han estudiado diversas analistas como Bárbara Cifuentes, Celia Zamudio o Gabriela Luna Patiño, llama la atención la exagerada prevención que expresa y Calvalceta acerca de la calidad de su trabajo diccionarístico, especialmente la correspondencia que sostiene el intelectual mexicano con Rufino José Cuervo, el gran filólogo colombiano, casi 20 años más joven que don Joaquín. Modestia extrema o temor genuino, el hecho es que esta actitud contrasta con el valor concedido a la labor lexicográfica de García y Cadvalceta, tanto en vida como de forma póstuma. De hecho, la crítica historiográfica suele ver en el vocabulario de mexicanismos cuyo propio título, a la luz de las investigaciones ya citadas, parece haber acarreado tantas dudas a don Joaquín, un parteaguas en las actividades lexicográficas dedicadas al español de México, con una madurez que contrasta con los trabajos monolingües previos, sean los de Melchor Ocampo o los de José Justo Gómez de la Cortina, entre otros. La lectura actual del vocabulario, sin negar su arraigo plenamente decimonónico, ni su carácter personal, ni sus valores de época, como han estudiado Ivo Busek o Gabriela Luna, no deja de ser placentera y, a fin de cuentas, iluminadora para entender la literatura realista y costumbrista del siglo que termina con este diccionario, además de algunos de sus rasgos léxicos, coloquiales y populares, como analiza críticamente Luz Hernández Gordillo. La magnitud de la aportación diacrónica al registro de la diccionarización del español mexicano se atempera, si vemos la obra de García Cazalceta, a la luz de otras obras americanas, empezando por las propias observaciones de Cuervo o por los materiales trabajados por Pichardo, entre varios otros. Don Joaquín, hasta donde cabe entender, era perfectamente consciente de ambas realidades, la nacional y la americana, dadas las reflexiones contenidas en sus Demorados, Provincialismos mexicanos, publicados en 1886, y a la dimensión comparativa, claro está, del propio vocabulario. Los provincialismos son un texto fundamental no solo para entender el pensamiento de nuestro estudioso, sino también para comprender la historia de la lexicografía y la historia de la dialectología en México. Su lectura presente permite no pocos traslados contemporáneos, sino desde el punto de vista técnico, sí desde el punto de vista de la ecología lexicográfica. Las listas de la Academia y su representación en el tesoro lexicográfico del español americano. Entre 1877 y 1884, la Academia Mexicana envió a Madrid 19 listas con propuestas de enmiendas y adiciones con respecto a la edición previa del DRAE, el usual de 1869. Se conocen ahora mismo 18 de esas 19 cartas. Contienen toda clase de materiales, en referencia a mexicanismos, neologismos y palabras de uso general, así como a palabras de valor léxico y de valor técnico, como observan Cifuentes y Zamudio y Martín Butragueño y Palacios. Así, puede verse en ellas la siguiente sugerencia sobre la palabra astronomía. Astronomía, femenino, entre paréntesis. La Academia propone que la definición del diccionario se sustituya con esta. Ciencia que trata de los movimientos, distancias, dimensiones, estructura y constitución física de los cuerpos celestes, de las leyes que los rigen y de las aplicaciones de esta misma ciencia a la medida del tiempo, a la geografía y a la náutica. O la definición de aeronáutica. Aeronáutica, femenino, el arte de la navegación aérea. Es decir, si bien el contingente de usos mexicanos es numeroso, abundan también entre las propuestas voces y acepciones de todo tipo, revelando un deseo de aportar novedades y conocimientos a la generalidad de la lengua compartida. Los trabajos se iniciaron desde el primer momento y en ellos, como es bien conocido a la luz de la historiografía mexicana, don Joaquín tuvo un papel nodal. García Carvalceta escribe el 12 de febrero de 1877. Desde que los individuos de esta Academia Mexicana recibieron de la Real Española el honroso encargo de contribuir con sus observaciones a la mejora de la nueva edición del Diccionario Vulgar de la Lengua Castellana, se acordó que ese trabajo fuera desempeñado colectivamente, atendiendo a las razones que expuse en mi comunicación de 2 de mayo del año pasado, acuerdo que la Real Academia se sirvió a aprobar.
En virtud de él se distribuyeron las letras del alfabeto entre los señores académicos, procurando que a todos tocara parte igual en la labor. Obsérvese, por cierto, que la referencia al 2 de mayo de 1876, incluida en el pasaje, remite a una fecha en que la Academia tiene apenas 8 o 9 meses de haber sido fundada. Como secretario, director y redactor, el papel de don Joaquín parece haber sido piedra angular en las tareas solicitadas por la Real Academia, acogida sin duda con vigor y entusiasmo, en especial en los primeros años. No se procede por entonces al azar, sino con tiento y cuidado, como se expone en la misma carta. Presentaré, desde luego, la necesidad de proceder con arreglo a un plan, y a formarle hubo de atender ante todo la Academia. Los artículos pedidos se dividían naturalmente en tres clases. Correspondían a la primera las correcciones que se juzgaron necesarias en las definiciones del diccionario y las nuevas acepciones de las voces admitidas, ya en él. Esta primera clase no producía, pues, aumento alguno en el número de los artículos de la obra. En la segunda entraban las voces castellanas cuya admisión debía proponerse. La tercera abarcaba todas las usadas peculiarmente en México y que por lo mismo habían de proponerse a título de provincialismos. Aquí don Joaquín. Este plan, estudiado también por Cifuentes y Zamudio en trabajos recientes, será en principio la hoja de ruta que guiará las actividades lexicográficas de la corporación en los siguientes 7 años. Las listas enviadas por otra parte han sido ya incorporadas al Tesoro Lexicográfico del Español de América en su capítulo mexicano, de modo que puede valorarse de manera bastante inmediata el papel de estas voces en el conjunto de la producción lexicográfica mexicana, al tiempo que establecer el papel de la propia Academia en su nicho historiográfico más cercano. El caso de los nahuatlismos y la actualidad del léxico enviado. En un trabajo reciente he tenido la ocasión de analizar los nahuatlismos que merecieron la atención de la Academia Mexicana en esos envíos como Cocolistli, Copal, Cuate, Cuatezón. Las razones por las que la corporación enviaba tales materiales, como se ha dicho, eran la adición de voces faltantes, pero también la corrección de ciertos puntos o la mejora de otros. Uno de los aspectos más llamativos que merece la pena resaltar es que, al menos en lo que toca a los nahuatlismos, se hizo un excelente trabajo. Una prueba de ello es que la mayoría de las voces de este origen, que ameritaron atención entonces, se siguen usando con amplitud y siguen apareciendo en repertorios lexicográficos actuales, lo que sugiere el acierto al escoger palabras de uso cotidiano y constante, lo que ha otorgado una buena tasa de subsistencia. El análisis de tales catálogos demuestra también que pueden extraerse muchas conclusiones acerca de ellos, sobre su aportación y su forma de trabajar, pero también de los juicios y razones que guiaron la selección del contenido de los listados. Valgan estas someras reflexiones como aportación al bien merecido homenaje a Joaquín García y Capalceta en el segundo centenario de su nacimiento y a los 150 años de la fundación de la Academia, en la que tanto imprimió su carácter. Muchas gracias. Hola a todos. Hoy, hace 200 años, el 21 de agosto de 1825, nació don Joaquín García y Casbalceta, uno de los más grandes historiadores mexicanos y un gran escritor también. Y hace 150 años, hoy 11 de septiembre de 1875, Joaquín García y Casbalceta fue uno de los miembros fundadores de nuestra Academia Mexicana de la Lengua. Fue su primer secretario y su tercer director de 1883 hasta su fallecimiento el 26 de noviembre de 1894. Editó los 3 primeros tomos de las Memorias de la Academia Mexicana, de 1876, 1880 y 1886, donde publicó la reseña histórica de su fundación y primeros años, y varios importantes estudios. Su desempeño como historiador fue múltiple. Puede ciertamente considerársele un polígrafo. Fue un escritor de bien documentados estudios históricos, inteligentes y elegantes. Un pulcro editor de documentos antiguos, siempre anotados.
un traductor del inglés, del italiano y del latín, un bibliógrafo riguroso y generoso, un lexicógrafo destacado y además un prolífico escritor de cartas en español, francés e inglés, todas ellas interesantísimas. Su gusto por la escritura y la edición comenzó desde la niñez, cuando exiliada su familia en Cádiz, comenzó a editar y escribir sus propias revistas, El Elefante y El Colibrí, editadas, por cierto, por mi padre, José Luis Martínez, con la ayuda del joven Felipe Garrido. Y a los 10 años el niño Joaquín se ejercitó en la escritura con una reseña de sus vacaciones de mes y medio en Chiclana, pueblo costero cercano a Cádiz. Fue educado en casa por sus padres, católicos conservadores, por sus hermanos y también por sus preceptores. Sus estudios fueron amplios y abarcaron, además de las materias generales, varios idiomas, dibujo, impresión, administración de las haciendas, religión. 2 libros fueron decisivos para su determinación de dedicarse a la historia de México. La elegantemente escrita y bien documentada History of the Conquest of Mexico, Historia de la Conquista de México, del bostoniano William H. Prescott, de 1843, que ya en 1844 fue traducida 2 veces al español en México. Una con notas del conservador Lucas Alamán, la otra con otras notas del liberal moderado José Fernando Ramírez, ambas con ilustraciones y notas también de Isidro Rafael Gondra, conservador del Museo Nacional. Otro libro fundamental para García Casbalceta fueron las disertaciones sobre la historia de la República Mexicana de Lucas Alamán, sobre la conquista y el México colonial, deliberadamente incluido el México colonial en la historia de la República Mexicana. Así es como en 1846, a los 21 años, Joaquín García Casbalceta tomó la decisión de dedicarse a fondo al estudio de la historia de México, particularmente el siglo XVI, el más importante, fundacional, cuando el país se hizo como era en tiempos de don Joaquín y como es hoy, con su territorio, su lengua, su religión, su población biológica y culturalmente mestiza, integrado a un mundo por primera vez unificado. Pero para poder contribuir y avanzar más allá de las disertaciones de Lucas Alamán, García Casbalceta necesitaba conseguir la documentación histórica necesaria y que hasta entonces era inaccesible. Mucho estaba en México, pero mucho también en España y otros países de Europa. Y García Casbalceta aprovechó sus ingresos por su trabajo en la compañía de García y Casbalceta Hermanos, dedicada al comercio y a 2 grandes, modernas y productivas haciendas azucareras en el actual estado de Morelos, para adquirir documentos y libros antiguos y modernos, necesarios para el estudio de la historia de México en sus inicios, que no son solo prehispánicos o españoles, ni mexicanos independientes, sino que son novohispanos sus orígenes. Así formó García Casbalceta su muy rica biblioteca y su gran colección de manuscritos relativos a la historia de América. Ambas, por cierto, se encuentran desde 1937 en la biblioteca de la Universidad de Texas, en Austin. En su colección de manuscritos relativos a la historia de América, a partir de 1849, García Casbalceta encuadernó una cantidad muy grande de documentos, en su mayor parte originales, pero también copias, con bien informadas advertencias a cada documento. García Casbalceta se interesó en los documentos que citó Prescott en su Historia de la Conquista de México
que había mandado copiar de la colección Muñoz de la biblioteca de la Real Academia de la Historia. Lucas Alamán, que era amigo epistolar de Prescott, los puso en contacto, pero García Casbalceta quiso congraciarse con el gran historiador y en 1849-1850 tradujo completa su recién aparecida y no breve History of the Conquest of Peru, Historia de la Conquista del Perú. Pero no solo, sino que la continuó con varios capítulos sobre el tiempo acaecido entre la pacificadora gobernación de don Pedro de la Gasca y el virreinato reformador de don Francisco de Toledo. Pero escritos estos capítulos, como si los hubiese escrito el mismo Prescott, traducido por el joven García Casbalceta. Y García Casbalceta agregó además un apéndice con la relación de la conquista del Perú de Pedro Sancho, secretario del conquistador Francisco Pizarro, que solo existe en traducción al italiano, en la compilación de Giambattista Ramusio, y que García Casbalceta retradujo al español del siglo XVI, como si hubiese escrito el propio Pero Sancho. Ya vemos a Joaquín García Casbalceta como historiador, editor, traductor, un escritor completo. En 1853, Joaquín García Casbalceta se incorporó al gran proyecto colectivo encabezado por sus amigos, el editor José María Andrade y el historiador Manuel Orozco Iberra, el proyecto de Diccionario Universal de Historia y de Geografía, o más bien de una versión mexicana del Diccionario Universal de Historia y de Geografía, coordinado por José María Andrade y Manuel Orozco Iberra, que incorporó a sabios, liberales y conservadores. Y en este diccionario, el joven don Joaquín mostró su buena pluma y sus autorizados conocimientos sobre cantidad de personajes y de temas del siglo de la conquista y más adelante, y de manera particular sobre los estudios existentes sobre la historia antigua de México, y de manera particular sobre la historia de la tipografía en México, a partir del momento en el que en 1540 o antes, el impresor alemán establecido en Sevilla, Juan Kronberger, mandó a México una imprenta llevada por su empleado Juan Pablos, italiano, y García Casbalceta dio una autorizada lista de los libros impresos en México en el siglo XVI, los realmente conocidos, no solamente de los que se sabe, sino realmente vistos, descritos en unas pocas bibliotecas, las más importantes de las cuales eran la suya propia y la de José Fernando Ramírez. García Casbalceta poseía él mismo una imprenta y se propuso imprimir él mismo cuidadosas ediciones de los más importantes documentos sobre el siglo XVI novohispano que iba consiguiendo. Así, publicó en 1858-1859 el tomo primero de su colección de documentos para la historia de México, con la implicación clara que los documentos del siglo XVI son fundamentales para la historia de México. Publicó en este tomo la historia de los indios de Nueva España del franciscano Fray Toribio de Benavente Motolinía, y también la dura carta de Motolinía de 1555 contra el dominico Fray Bartolomé de las Casas, sobre lo cual pidió un estudio introductorio a su amigo José Fernando Ramírez, cuyas ideas lascasianas no compartía García Casbalceta, que era más bien partidario de Motolinía. Pero de cualquier manera, imprimió García Casbalceta con sus propias manos y en su imprenta el tomo, con el estudio de su amigo, con el cual siempre mantuvo una relación de amistosa polémica historiográfica. En 1854, don Joaquín se casó con doña Filomena Pimentel, con la cual tuvo dos hijos, Luis García Pimentel en 1855 y María
García Pimentel en 1860. Y en 1862, en el parto del tercero, murieron la madre y el niño. Don Joaquín nunca se recuperó y sus consuelos fueron la religión y sus estudios históricos. Tomó del filósofo cordobés Séneca su lema, presente en sus libros y en su ex libris: Otium sine litteris mors est. El ocio sin letras es la muerte. En los años siguientes, animado por la gran esperanza que le inspiró el imperio mexicano de Maximiliano, don Joaquín continuó publicando, aunque ya no imprimiendo él mismo a partir de 1867, porque vendió su biblioteca. Pero continuó publicando una serie muy valiosa de importantes libros con ediciones de documentos, manuscritos o libros antiguos. Vean ustedes. En 1866 publicó el tomo segundo de la colección de documentos para la historia de México. En 1867 publicó las instrucciones que los virreyes novohispanos dejaron a sus sucesores. En 1870 publicó la gran historia eclesiástica indiana del franciscano Fray Jerónimo de Mendieta, cuyo manuscrito original le consiguieron sus amigos mexicanos y españoles. Y se lo trajeron de Madrid. En 1875 publicó una traducción bilingüe, latín y español, muy anotada, de los diálogos latinos sobre México en 1554, del humanista toledano Francisco Cervantes de Salazar, cuyo único ejemplar existente había logrado conseguir García y Casbalceta, y transcribió y editó y tradujo con la ayuda de su culto amigo José Bernardo Couto, de familia gallega de Orizaba. En 1878 reeditó los coloquios espirituales de Fernán González de Eslava. En 1878 publicó una edición transcrita y reordenada del cedulario del oidor Vasco de Puga, de 1563. En 1880 hizo una reedición de El peregrino indiano de Antonio de Saavedra y Guzmán. En 1881 publicó su gran biografía de don Fray Juan de Zumárraga, primer obispo y arzobispo de México, que incluye gran cantidad de documentos históricos. En 1886 publicó su gran bibliografía mexicana del siglo XVI, que puede considerarse su obra maestra, que también transcribe una gran cantidad de textos antiguos, y en ese mismo año de 1886 comenzó a publicar, hasta 1892, los 5 tomos de su nueva colección de documentos para la historia de México, con abundantes y muy ricos documentos en los que predomina la actividad de los frailes franciscanos en la cristianización de México. Para García Casbalceta, no los generales insurgentes abusivos, sino los frailes evangelizadores y educadores fueron los verdaderos héroes de la historia de México. Bien vio José Luis Martínez, mi padre, que Joaquín García Casbalceta le dio cuerpo a la cultura mexicana del siglo XVI, y agregaría que puso al siglo XVI en el centro de la historia de México. Parecería que a lo largo de su vida García Casbalceta se había dedicado solo a editar documentos históricos para que otros tengan la gloria de escribir la historia de México, como lo expresó en su primera carta de 1850 a su admirado José Fernando Ramírez. Pero por muy importante que haya sido la labor de García Casbalceta como editor, su labor como escritor es notable. No escribió el libro que siempre soñó sobre el México novohispano, y solo escribió un libro propiamente dicho, la citada biografía del obispo Fray Juan de Zumárraga, que en sí misma, por cierto, puede considerarse una historia de México en la primera mitad del siglo XVI. Y el conjunto de sus ensayos, varios ellos de no pequeña extensión, conforman un panorama amplio y muy rico del periodo novohispano de la historia mexicana.
Ya mencioné sus contribuciones al Diccionario Universal de Historia y de Geografía, y los ricos y documentados estudios introductorios a sus grandes ediciones que acabo de mencionar. Se agregan estudios, igualmente extensos varios de ellos, que dio a conocer García Balseta en publicaciones como el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y en las Memorias de la Academia Mexicana de la Lengua, en la que publicó sus estudios sobre las bibliotecas de Guiara y de Beristain, sobre la instrucción pública en México durante el siglo XVI y su importante artículo Provincialismos Mexicanos. Y agrego su informe sobre los establecimientos de beneficencia y corrección, escrito en 1863 a petición de su amigo José María Andrade, integrante del gobierno provisional del gobierno francés, de los ocupantes franceses, antes de la llegada en 1864 del emperador Maximiliano. Y agrego también su detallada descripción de sus haciendas azucareras, escrita en francés en 1866 a petición del coronel Dutrollin, jefe de la Comisión Científica Francesa en México. Ambos estudios muestran que García Balseta no vivía refugiado en el pasado del siglo XVI, sino que tenía una visión muy detallada y crítica del presente que le tocó vivir. Uno de sus estudios más importantes es su famosa carta de 1883 al arzobispo de México, Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, quien le pidió que le aclare por qué en su biografía del obispo Zumárraga no había incluido un capítulo sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe en 1531 al obispo Zumárraga. García Balseta había escrito el capítulo, pero por consejo de un amigo eclesiástico decidió no publicarlo, porque exponía la ausencia de documentos que permitieran probar las apariciones de la Virgen. García Balseta trató de mantener secreta su carta al arzobispo don Pelagio. Alguien, sin embargo, la tradujo al latín y la publicó anónima. Después, la carta circuló en español, aunque también de manera anónima. Pero pronto se supo que su autor era don Joaquín, lo cual lo libró a los ataques fundamentalistas de los pseudo-historiadores católicos guadalupanos aparicionistas. José Luis Martínez considera que la carta de García Balseta sobre los orígenes del culto guadalupano es uno de los momentos más altos de la historiografía mexicana, por la decisión de García Balseta, conservador y católico devoto, de siempre defender la verdad ante todo. Y solo en 1894, el año de su fallecimiento, comenzó García Balseta a escribir y publicar el estudio que no se atrevió a hacer a lo largo de su vida, un estudio histórico sobre México durante la dominación española. Otra faceta de García Balseta fue la del gran bibliógrafo. Ya vimos su estudio fundamental de 1855, Tipografía Mexicana, con su elucidación de los orígenes de la imprenta en México en 1539 y su lista de los libros impresos en México en el siglo XVI, en su mayor parte provenientes de su propia biblioteca y en la de José Fernando Ramírez. En 1866 publicó sus Apuntes para un catálogo de escritores en lenguas indígenas de América, en 60 ejemplares, como instrumento de colaboración colectiva internacional, con vocabularios, gramáticas, doctrinas cristianas, manuales y otros libros y manuscritos bien vistos y descritos del siglo XVI al XIX. Mientras, avanzaba su gran bibliografía mexicana del siglo XVI, que publicaría finalmente en 1886, tras 40 años de trabajo, corpus riquísimo de conocimientos, con los libros descritos de manera rigurosa,
con comentarios, portadas y colofones en fotolitografías que hacía su hijo Luis García Pimentel, y amplios extractos que hacen de la bibliografía mexicana del siglo XVI un maravilloso libro de libros. Es menos conocida la faceta de lexicógrafo de García y Casbalceta. Siempre interesado por las palabras, en sus estudios, ediciones y traducciones, pero que a partir de la fundación de la Academia Mexicana de la Lengua, en 1875, tomó como nueva línea de trabajo para satisfacer los requerimientos de americanismos de la Real Academia Española a las academias correspondientes, y continuó don Joaquín de manera autónoma, con el fin de elaborar un vocabulario de mexicanismos que alcanzó a completar de la A a la G, y publicó su hijo Luis García Pimentel en 1899-1904, y reimprimió mi padre José Luis Martínez en 1975 en el programa editorial del centenario de la Academia Mexicana, hace 50 años exactamente. Y continuó la edición del vocabulario de mexicanismos de García y Casbalceta mi colega Bárbara Cifuentes y sus colaboradoras, quienes aprovecharon las papeletas que alcanzó a hacer don Joaquín para completar el vocabulario de mexicanismos de la H a la Z. Así lo completaron. Con el vocabulario de mexicanismos culminó don Joaquín su investigación histórica y documental a partir del siglo XVI, al ver cómo el proceso iniciado a partir de entonces se plasmó en un lenguaje, un español propio que nos distingue como mexicanos y que don Joaquín fundamentó en autoridades tomadas de la amplia documentación que reunió en su colección de manuscritos relativos a la historia de América y en la lectura de novelistas y autores del siglo XIX, que don Joaquín no despreciaba. Finalmente, menciono que la tarea de escritor-historiador de Joaquín García Casbalceta se completa con la redacción de cartas, cerca de 4,000 a 400 corresponsales, 4,000 cartas a 400 corresponsales en español, pero también en perfecto francés y perfecto inglés. La parte más extensa de su obra, sin duda, y riquísima, que nos permite meternos en la cabeza, en los humores y en el taller de los 1,000 trabajos y preocupaciones históricas, historiográficas, documentales, bibliográficas, lexicográficas y también administrativas, políticas y familiares de este gran hombre, historiador y escritor, que fue don Joaquín García y Casbalceta, colega académico y maestro, inspirador y ejemplo de quien tenemos todavía mucho que aprender. Muchas gracias.